Entonces, mire, esta es la integral a calcular. Ahí la tengo a la vista, por decirlo de alguna manera. Esta quiero calcular. Nosotros mencionábamos de que en principio uno reconoce después este tipo de integrales por la exponencial por una trigonométrica, dice uno. Que uno después dice, esta es como que se pasan sumando. Esa es la idea. Esa es mi integral a calcular. Así que desde acá lo que hago es identificar cuál va a ser mi u y cuál va a ser el db. Recordando ahí desde que si tengo u, para pasar a du voy a derivar, y que si tenemos db, para pasar a b voy a integrar. Eso es lo que hacemos. Así que desde acá derivo, ahí tengo la derivada de u, y cuando pasamos de db a b, integro. Voy a mi teorema. Recordad que la forma del teorema la teníamos, en este caso, presentada, y era algo así. Esta era mi presentación, de u por db. Este era el de la vaquita, decíamos, la presentación. U por v, un día vi una vaca vestida de uniforme, sin cola. Y esa era mi presentación. Y aquí es donde yo hago el reemplazo, ¿ves? Identifico u e identifico db. Ahí está mi comienzo. Y esta presentación, desde ahí, u db, desde u paso a du, desde db paso a b, porque aquí voy a reemplazar b por du. Esto es lo que hacemos entonces. Mi integral que estoy pretendiendo calcular me queda escrita en teorema u por v menos e a la 2x coseno de x. Ahí lo tengo a la vista. Después digo menos, y menos menos, ¿ves? Pero con el menos del coseno lo vamos a escribir como más b por du, así que el 2 sale de la integral y me queda e a la 2x coseno de x. En su momento, nosotros hicimos mención de que la integral que me queda por calcular, en este caso, resulta ser más sencilla, vamos en buen camino. Más difícil. Entonces la dificultad uno decía, es que sube el grado. Siempre tenía x al cubo por seno y ahora tengo x a la cuarta por coseno, ya subo. No. Hago el análisis. Digo, oye, pero este es como igual que la que yo tenía de comienzo. Entonces uno dice, no mejoró, pero tampoco empeoró. Vuelvo a integrar por parte entonces, desde ahí. El comentario que nosotros hacemos es que si la integral que resulta calcular no empeora en el sentido de dificultad, integro por parte nuevamente y respeto, entre comillas el respeto, lo que había decidido en términos de comienzo. O sea, yo elegí como u la exponencial y como db seno, vuelvo a reiterar el trabajo acá. Así que desde acá, como u la exponencial y como db la trigonométrica en este caso. Esta es la que estoy calculando ahora, la que está ahí. Así que derivo 2 veces e a la 2x e integro. Seno de x en este caso. Esto reitero de manera directa. Nuevamente, u por v menos la integral de b por du. Ahí la tengo a la vista. Y uno dice, a ver, integré por parte nuevamente. Y resulta que integro por partes, que es la que estoy calculando aquí, ¿ve? Y aparece esta integral, que es la integral de comienzo. Mi integral original, esta. Ahí aparece de nuevo, ¿eh? Entonces cuando veo que aparece la integral que yo estoy pretendiendo calcular, digo, a ver, mi integral que yo pretendía calcular se llama, o la denominé yo, i. Así que aquí tengo menos 2 por i. Por lo tanto, la integral que estoy calculando, ahí ve, i, que la tenía escrita de esta manera, hago el reemplazo, e a la 2x coseno de x, ahí voy a hacer el reemplazo, y eso me queda, e a la 2x seno de x menos 2 por i. Y desde ahí,
tomamos la integral que acabo de calcular y la voy a sustituir acá adentro. Así que me queda 2 por esa expresión menos 2 por esa expresión. ¿Qué es lo que vamos a escribir acá? Ahí estoy. 2 por la expresión menos 2 veces la integral conocida. Trabajo algebraico, 2 por esa expresión lo dejo escrito, 2 por menos 2i menos 4i. 5i, haciendo el despeje. Aquí despejo la integral. Ahí tengo mi resultado. Esa es la integral asociada. Como digo, este es uno de los casos interesantes en esta integración por parte en donde pareciera ser que no integro, pero sí encuentro la integral que estoy buscando. Siempre que me parezca una exponencial por una trigonométrica, esta forma de trabajo va a ser la que uno pretende que aparezca. O sea, que aparezca nuevamente la integral de comienzo. Ahí habíamos quedado la clase anterior. Dígame si tiene alguna consulta hasta ahí. Si no hay preguntas, no hay consultas, seguimos trabajando. Y fíjate, me piden calcular esa integral. E elevado a raíz de x. Esa quiero calcular. Donde si nos damos cuenta en términos de la presentación, es como tener una compuesta de funciones. Porque si eso fuera directamente e elevado a x, e elevado a 5x, e elevado a 2x, esto aparece de inmediato como a calcular, o sea, de manera directa. La raíz de x uno es la que complica en este caso. Pretendo mostrar el trabajo. Entonces, como la raíz es la que, entre comillas, dificulta mi trabajo algebraico, cambio variable. Así que digo, sea z igual, en este caso mi exponente, raíz de x. Desde ahí comienzo. Si z es raíz de x, derivo, ahí está la derivada de z, derivo la raíz cuadrada, 1 partido por 2 veces la raíz cuadrada. Sé que debo mejorar la presentación, así que en este caso, para mejorar la presentación, fíjate que voy a reemplazar acá adentro, la raíz de x la tengo y el de x. Pero ese... entonces digo, a ver, dx, que es el que voy a reemplazar ahí, lo dejo solito. Entonces tengo 2 raíz de x en dz. Donde nuevamente hacemos recuerdo en el sentido de que cuando yo estoy presentando, en este caso, mi nueva integral, que va a quedar en términos de z, al presentar esta nueva integral, debe quedar directamente solo en términos de z. Así que cuando acá yo escribo, ¿ve? Y está la x y está la z, esa no es la presentación que yo quiero, pero ¿qué sé? Que la raíz de x es z. Y ahí hago mi reemplazo. Entonces tengo z, que es raíz de x, y el de x, que es 2z en dz. Por lo tanto, esta integral, que es la que yo estoy pidiendo calcular, la reemplazo, la sustitución que tengo, mejoro la presentación y escribo e elevado a raíz de x, o sea, e elevado a z. ¿Y qué más interviene acá? Dx. Ahora, ¿cuál es dx? Ahí está, 2z por dz. O sea, ¿qué estamos diciendo entonces? Que la integral de comienzo, la integral original, pasa desde esa presentación a esa presentación. Teníamos una integral en términos de x, donde no la podía integrar de manera directa, y la pasamos a esta integral en términos de z. Eso es lo que tengo en este caso. Así que desde ahí, lo primero que puedo hacer parecer hacer de manera natural, el 2 que está multiplicando ahí sale de esa integral. Ese es mi primer intento de trabajo. Y ahora mi trabajo se enfoca en hacer el cálculo de esta integral. Z por e elevado a z. Y para calcular esa integral, ahora yo digo z por e elevado a z es como pensar en x por e a la x nomás. Y de acuerdo a lo que nuestro comienza ahí, cuando empezamos a ver algunos tips de trabajo, lo que uno decía en este caso es que cuando tenía una potencia, en ese caso, de x, una potencia de x por una función elemental, x por e a la x, x cuadrado por seno, raíz de x por logaritmo, etc.,
un primer intento de trabajo ahí de manera inmediata por partes. Y eso es lo que voy a aplicar. Voy a integrar esa y voy a ocupar integración por partes. ¿Qué tengo que identificar? ¿Cuál es U y cuál es DB? Identifico U, entendiendo que cuando tenga U, voy a derivar para obtener DU. Y de la misma manera, cuando identifico DB, voy a integrar para obtener B. Tengo mi integral entonces, elijo U como Z, derivo, du es de Z, la derivada de U, ahí está, la derivada de Z. Elijo dB como e a la Z, por lo tanto, al integrar, la misma función. Esta es la cualidad que tiene esta función exponencial. ¿Qué me queda entonces? Dos veces. Es integral. U por B. Aquí estamos ocupando integración, el teorema de integración por parte. Z por e a la Z menos la integral de B por du. O sea, menos la integral de e a la Z en dz. Desde ahí entonces, la integral de e a la Z, conocida, directa, la exponencial, la anoto. Ahí tengo mi respuesta en principio. Pero esa respuesta está entregada en términos de Z. Y lo que nosotros sabemos siempre es que debemos volver a la variable de origen. Por lo tanto, como sé, de ahí comencé mi trabajo, de que Z es raíz de X, ahí está. Al presentar la solución entonces, como Z es raíz de X, hago el cambio y tengo en este caso, haciendo reemplazo directo, ahí está, raíz de X por E elevado a raíz de X menos E elevado a raíz de X más la constante. Ahí tengo mi solución. O sea, pasamos en este caso desde una integral de una función, en donde en realidad era la integral de una compuesta de funciones, y la presentamos como la integral de un producto de funciones, donde acá integro por partes. Y esta parecía ser de manera muy sencilla. Al final, la idea siempre es volver a la variable de origen. Eso pretendemos en este caso. Vamos a ver uno más. Potencia de X por una función, entre comillas, elemental. Por parte, dice uno. Eso es como directo en este caso. Así que desde ahí, x cubo por arco tangente de 1 partido por x en dx, voy a elegir cuál es u y cuál es db. Así que desde esta presentación, para la elección, tenemos, a ver, cuál elijo como u y cuál elijo como db. Entonces, si yo elijo como db, aquí, arco tangente, entendiendo que cuando paso de db a d, debo integrar esa función arco tangente de 1 partido por x, o sea, buscar una función cuya derivada sea esa, no pareciera ser muy cómodo, muy amistoso ese trabajo. Entonces digo, más fácil derivarlo, teóricamente. Sí, ya ahí está. U es arco tangente de 1 partido por x. Por lo tanto, db x cubo. Voy a pasar desde u a du, derivando lo que hemos hecho antes, y voy a pasar desde db a d, integrando, que también lo hemos hecho antes. La integral pareciera ser lo más cómodo, así de manera inmediata. La integral de x cubo, ahí lo tengo. X a la cuarta cuartos. Derivo esta función. Así que la derivada de arco tangente es 1 partido por 1 más el ángulo al cuadrado por la derivada del ángulo. Ahí la tengo. Se ha mencionado en algunos casos anteriores el sentido de que si es de conveniencia o no mejorar la presentación, simplificarla. Y aquí, como la voy a reemplazar en la integral, obviamente esto conviene mejorar. Así que desde acá, 1 partido por x al cuadrado, saco el mínimo común, acá abajo que x cuadrado, me queda x cuadrado más 1, dividido x cuadrado, y ese lo ponemos como numerador. Así que me queda x cuadrado más 1, y esto lo dejo igual. Esos dos los puedo simplificar, así que aquí tengo mi du. Simplifiqué y me queda menos 1 partido por x cuadrado más 1 en dx. Es decir, tengo el u, tengo el du, tengo el db y tengo el b. Vamos a la presentación de mi integral. Esa es la que yo quiero calcular. Y desde ahí entonces decimos, acá está lo mismo que teníamos en la parte anterior, para ver cómo la formamos. U
por b. Ahí está, arco tangente de 1 partido por x a la cuarta cuartos. Menos la integral de b por du. No olvide, este es du, ¿eh? Acá lo dejamos al final. Así que en este caso, cuando yo multiplico, o aplico en este caso directo, b en du, hago el reemplazo. Ahí tenemos b, ahí tenemos du. Mejoro la presentación. Menos por menos, más, dice uno. La constante sale. Y esto me queda por integrar. Así que la pregunta pasa a ser ahora si es de comodidad o no lo que se quiere integrar. Esa es la pregunta que uno debiese hacerse en este caso. Y en mi presentación tengo un cociente de polinomios en donde un primer recuerdo, pudiésemos decir, fracciones parciales, que era lo que uno aplicaba. Y la idea uno dice, no, pero fíjate que acá el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, es mayor. Entonces, cada vez que el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador, lo que uno hace es dividir estos polinomios. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ahí podría intentar aplicar fracciones parciales. Así que desde acá, como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, voy a derivar. Voy a dividir. Ahora, ¿cómo divido polinomios? Teóricamente lo debo haber visto esto. Esta división está ordenado el polinomio, ¿ves? Aquí está el x elevado a 4 y esto está ordenadito ahí, elevado a 2 y elevado a 0, el exponente si usted quiere. Entonces la pregunta es, ¿por cuánto multiplico x cuadrado para tener x a la cuarta? X cuadrado, dice uno. Y así que usted ahora multiplica x cuadrado por x cuadrado por 1. Y ahora resta. Entonces cuando resta, cambia el signo de este, cambia el signo de ese, cambia el signo de ese. Así que x a la cuarta menos x a la cuarta se va y me queda menos x cuadrado, que está ahí. Este viene siendo lo que uno denomina el resto o el residuo. Ahí lo tengo, menos x cuadrado. La pregunta ahora es si puede seguir dividiendo. Ese es el que está dividiendo, x cuadrado más 1. Entonces, si aquí tengo x cuadrado más 1 y aquí tengo x cuadrado, los grados son iguales, puedo seguir dividiendo. Así que me pregunto, ¿por cuánto multiplico x cuadrado para tener como resultado menos x cuadrado? Entonces, en este caso uno dice que eso es menos 1. Es el que al multiplicar el x cuadrado por menos 1 me da como resultado menos x al cuadrado. Lo anoto. Menos 1 por x cuadrado, menos 1 por 1. Nuevamente, ¿qué hago? Voy a restar, así que a esto le cambio el signo. Tengo menos x cuadrado más x cuadrado que se va, le cambié el signo, me quedó 1. ¿Puedo seguir dividiendo? No, dice, ahora sí que no, porque el que divide es uno de grado 2 y el resto en este caso tiene grado 0. Así que cuando el resto es menor, en términos del grado, hasta ahí llegó la división. ¿Qué digo entonces? Esto es algo que usted ha aplicado. Y en su momento uno mencionaba de que este anillo de polinomios es muy parecido al anillo de los números enteros con los cuales uno trabaja. Fíjate, cuando yo dividía este 15 dividido en 2, uno decía esto es 7 y sobra 1. Obviamente no puede ser mayor que 2, porque si no puede seguir dividiendo. Que es la idea acá, cuando el resto aquí tiene grado menor que el que divide, ahí paró la división. Y cuando uno tenía esta división, ¿qué decía? Que ese numerito, está ahí, 15, lo podía escribir como 2 por 7 más 1. Y esto es lo que voy a decir acá. ¿Qué digo entonces? Que a la cuarta se escribe como S por S, x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1, más el resto. Ahí tengo mi presentación. O sea, lo mismo que uno hace o puede realizar en los números enteros, los puede hacer en este caso de esta manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a anotar esto. Aquí digo que 15 entonces es lo mismo que 2 por 7 más 1. Ahí lo tenemos. Así que en mi caso, digo que x a la cuarta es S por S, o sea, x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1, más el resto. Ahí lo tenemos a la vista. Voy a lo que yo quiero en realidad. Y lo que yo quiero, que está aquí a la vista,
es integrar x a la cuarta dividido x cuadrado más 1, y lo que yo sé que x a la cuarta lo puedo escribir de esta manera. Pero como quiero integrar ese cociente, dividido x cuadrado más 1, aquí en esta expresión divido por x cuadrado más 1. Entonces divido el primer término, divido el segundo término, que lo simplifico con ese, y divido el tercer término. Desde ahí entonces, la integral que yo quiero. ¿En qué se transforma? Entonces uno decía, a ver, esto es lo que yo quería integrar. Si se fija usted, es lo que estábamos trabajando. Ahí. Esta es la que yo quiero integrar, ¿ve? Así que esa que yo quiero integrar, x a la cuarta partido por x cuadrado más 1, lo escribo así. ¿Qué me permitió esta división? Expresar este cociente como suma o resta, como quiera ver. Así que hago el reemplazo acá en el interior de la integral. Esto lo dejo igual. Y lo que está en la integral me queda x cuadrado menos 1 más 1 partido por x cuadrado más 1. Lo primero se mantiene. Y lo segundo, la integral de x cuadrado, x al cubo tercios. La integral de 1, x. Y la integral de 1 partido por x cuadrado más 1, arco tangente de x, que también se supone integral directa. Sumamos la constante como siempre lo hemos hecho cada vez que hacemos el cálculo de la integral. Ahí tengo mi respuesta en términos de la variable original. Dígame si tiene alguna pregunta, por favor. Aquí estamos aplicando método de integración. Como decimos en algunos casos, cambio variable de comienzo. Integración por parte, que fue lo que aplicamos acá. Pero pasamos por un cociente de polinomio. Ahí hay que aplicar contenidos previos. O sea, teóricamente la derivada y lo que yo sé con respecto a trigonometría o polinomios lo puedo aplicar en este caso, que es lo que hacemos. Así que mi resultado, entre comillas, final, ahí lo tenemos a la vista. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Veamos uno más. Quiero resolver esta integral, logaritmo natural de x más raíz de x cuadrado menos 1. ¿Cómo comienzo esto? Fíjese que uno dice, bueno, es una función que aparece, como la del e elevado a raíz de x. Sí, dice uno, pero con una compuesta. Claro, porque en el e elevado a raíz de x teníamos la función exponencial y la raíz. Acá tengo el logaritmo natural y su argumento, que tiene algo que no parece muy amistoso en principio. Entonces uno decía, bueno, cuando tengo algo de ese estilo, a ver, ¿cómo? Ya, tomemos todo lo que está ahí nomás y derivemos. Recuerde que uno puede intentar un trabajo y en la integral que resulta por calcular, en esa me doy cuenta si vamos por buen camino o no. Ya, desde acá, obviamente este va a ser u, por si no lo integro de inmediato. Ahí tengo el u, y ahí de b digo lo que me queda, de x. Desde ahí, derivada de esta función. Entonces nos dice la derivada y tengo la función logaritmo. Y la derivada del logaritmo, 1 partido por el argumento, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es la derivada de x, que es 1, más derivada de la raíz cuadrada, 1 partido por 2 veces la raíz cuadrada, por la derivada de lo que está abajo la raíz cuadrada, que es 2x. Todo eso en dx. Eso también hemos hecho mención en el sentido de que los diferenciales de u cierra con dx, de b cierra con dx. Diferencial siempre cierra con diferencial. ¿Cómo me queda esto? Voy a ordenar un poquito esto que tengo acá. Entonces uno dice, a ver, esto ya lo dejamos acá. S2 con S2 lo puedo simplificar y saco el mínimo común para que me quede un poco mejor escrito. El mínimo común es x cuadrado menos 1, así que me queda x cuadrado menos 1 por 1, la raíz, más, aquí esto es 1 por x. Ahí me queda esta expresión. O sea, fíjese, y esto se agradece, esos términos los puedo simplificar, así que ¿quién se salva? 1 dividido raíz de x cuadrado menos 1 en dx. Eso es lo que tengo en este caso.
Vamos a la integral entonces. Esta es la que yo quería calcular. Esa es mi integral I. Me queda U por V. X por esa expresión. Ahí lo tengo. Menos la integral de V por DU. Este es V y finalmente esto es DU. Así que cuando multiplico V por DU, me queda V, o sea, X, por esa expresión. ¿Qué es lo que anoto ahí? Esa integral me queda a calcular. Y esa es la que uno debe analizar en el sentido de darse cuenta si es conveniente o no, si voy avanzando o no en lo que estoy trabajando. Ahora, ¿con cuál comparo? Siempre con la del comienzo, que era integrar el logaritmo natural de este argumento. Entonces, en el sentido de lo que me queda por calcular, uno dice, igual está un poco mejor porque me puedo dar cuenta de manera inmediata que tengo esta función x cuadrado menos 1 y que la derivada es casi lo que está en el exponente. Así que desde acá, digo, sí, avanzamos, pretendo calcular esta integral, ocupo cambio variable, fíjese que partimos integrando por parte primero, y ahora pasamos por cambio variable. En otro caso, cambiamos variable primero, y termino integrando por parte. Entonces no hay ni una inclusión ni una exclusión en términos de. Usted es el que debe decidir ahí cuál es lo mejor para el comienzo. Hay más de un camino, obviamente. Así que z igual a x cuadrado menos 1, y derivo de z, 2x por dx. Ese voy a reemplazar, x por dx, así que hago mi despeje, y eso es de z medios. Por lo tanto, la integral, la que tengo ahí, ¿ve? X dividido raíz de x cuadrado menos 1, ¿en qué la transformo? Entonces uno dice, a ver, x de x, que es lo que está acá, x de x, eso es de z medios. Entonces uno dice, de z medios, sale en un medio, pongo de z, y lo único que está abajo, que es la raíz de x cuadrado menos 1, la cambio. Raíz de x cuadrado menos 1, pero yo sé que x cuadrado menos 1 es z. Así que esto me queda raíz de z. Esa es la integral que queda a calcular, donde nuevamente comentamos de que al ocupar cambio de variable, también la idea es que cuando yo aplique ese cambio de variable, revise lo que me queda por calcular. Porque si veo que al efectuar un cambio de variable, la integral empeora, no es el cambio de variable adecuado. Ahora, en este caso particular, cuando hacemos el cambio de variable, pasamos de esta integral aquí a esa integral, uno se da cuenta de que mejoró. Porque si se fija usted en este caso, tengo la raíz cuadrada de z. Yo sé que la raíz cuadrada de z es z elevado a un medio. Y como está en el denominador, me queda z elevado a menos un medio. Así que desde la integral que tenía en un comienzo, pasé a esta integral, que pareciera ser inmediata, porque se supone que yo conozco la integral de x a la n. O sea, la variable elevada a una constante. La tengo. Ya, ¿cómo integro esto? Mantengo en un medio, y para integrar z elevado a menos un medio, z elevado a menos un medio más 1, dividido menos un medio más 1. Así que, ¿qué me queda en el denominador acá? Menos un medio más 1, que es un medio. Lo simplifico con ese un medio. Así que queda z elevado a un medio. Pero hay que volver a la variable de origen. Entonces, cuando yo vuelvo a la variable de origen, digo, ¿cuánto es z? Lo tengo escrito ahí. Ahí está el z. Hago mi reemplazo. Esta es mi integral. La que tenemos ahí. Esa. Me queda x cuadrado menos 1 elevado a un medio. Y desde ahí, yo creo que ya estamos en condiciones de entregar el resultado a lo que nos piden, porque esta es la única que faltaba por calcular, ¿ve? Entonces usted va ahí a ese paso, indica el i y anota lo que queda. Lo primero que quedó igual, logaritmo natural de x más raíz de x cuadrado menos 1 por x, menos esta integral, y esta integral es la que tenemos ahí. X cuadrado menos 1 elevado a un medio. Todo eso, más una constante, ese es nuestro resultado. Eso tenemos como respuesta a lo que se pedía. Entonces reitero, en algunos casos la conveniencia de pasar por un cambio variable y después aparece otro tipo de trabajo. Acá integramos por partes y pasamos por cambio variable. En el anterior, si se fija, pasamos por división de polinomio. O sea, no hay un camino estándar, por decirlo, que uno hace esto y obtiene lo otro. En eso estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Porque lo que vamos a intentar presentar ahora, en lo que nos queda, y en la segunda parte, es fracciones parciales, que ojalá sea un recuerdo
de lo que uno ha visto anteriormente. O sea, uno descomponía en su momento en el curso anterior en álgebra, en fracciones parciales cuando tenía un cociente de polinomio. Esa era la idea. Ahora, yo reconozco los polinomios porque tienen exponente natural. O sea, si aparece 2x cubo más 3x cuadrado más 5x más 1, ese es un polinomio. Pero si aparece, por ejemplo, 3 raíz cuadrada de x, no, pues eso no es un polinomio. Uno dice, oye, pero es que en vez de escribir raíz cuadrada de x, yo puedo escribir x elevado a un medio. Sí, pues no es un polinomio. Porque para ser polinomio, el exponente debe ser natural. Así que la presencia de una raíz, no importando el índice que puede ser, no sé, por x elevado a 3 medios, raíz cúbica de x al cuadrado, raíz quinta de x, ya no es polinomio. Lo mismo se aparece con un exponente negativo. O sea, la presencia de x a la menos 1, x a la menos 2, ya deja de ser polinomio eso, lo cual nos indicaría de que el método que yo presento no es válido. O sea, el método de fracciones parciales que teóricamente usted trabajó en la clase el semestre anterior es válido solamente cuando hay un cociente entre polinomios. Entonces, mira, veamos el primer ejercicio. Eso se pide integrar. Entonces uno dice ahí, oye, pero ahí no veo un cociente de polinomio. Sí, porque el que está arriba del 1, y ese es el polinomio constante, 1, que es como escribir 0 por x cubo más 0 por x cuadrado más 0 por x más 1, por ejemplo. Así que tengo un cociente de polinomio constante, y este polinomio que tenemos acá en el denominador. Eso lo vamos a resolver a la vuelta. Nos queda menos de un minuto. Cualquier duda me la hace saber. El método es el que teóricamente usted conoce. Ni una variación. El mismo método que se supone usted conoce. Así que ese vamos a resolver ahí a lo que volvamos. Cualquier duda me la hace saber ahí a la vuelta.